Saludemos ya a José Ricardo Mejía Jaramillo. Él es abogado y analista también de nuestra realidad política. Bienvenido, José Ricardo, a Clickracia, el poder de la información a un clic. Roger, buenos días y muchas gracias por su invitación. Es una alegría siempre compartir con usted y con su equipo de trabajo y con sus televidentes. Muchísimas gracias. ¿Cómo es que les Oiga, digo? es que estábamos mirando un primer acercamiento, José Ricardo, a las elecciones presidenciales de 2026 a través de una encuesta que vuelvo a decirlo, seguramente usted me escuchó, muchos no creen en encuestas, muchos al estilo muy suyo, que le gusta siempre recordar anécdotas y personajes. Yo siempre recuerdo cuando hablamos de encuestas de la morcilla, porque fue Álvaro Gómez, un muy reconocido político nuestro, quien nunca llegó, por más que figuró y figuró y figuró, nunca llegó a la presidencia de la República. Decía que la morcilla, las encuestas como la morcilla, muy rico, pero no pregunté quién las hizo, dónde las hizo y cómo la hizo. ¿Y cómo ¿Cierto? las? Con lo de las estadísticas también pasa, Roger, que usted se come un pollo y yo no me como ninguno y en promedio nos comimos ya medio pollo, pues Exactamente. es muy complicado. Exactamente. Y uno diría, pues que le preguntaban 9 personas en una ciudad y en otras a 53 personas. Y todo ese montón de personas entonces piensan por el resto. Pero bueno, eso es lo que la estadística dice, las encuestas plantean y pues están autorizadas. Eso sí, el Consejo Nacional Electoral autoriza a estas empresas, en este caso a Guarumo, para que le creamos lo que plantea como respuesta. Roger, mire, a propósito de eso, es que el capitalismo, el sistema de producción capitalista, tiene el desarrollo de una imaginación, de una creatividad prodigiosa. Yo recuerdo que por allá en un libro que me leí muy joven de Carlos Marx, que además es una pluma exquisita en ese libro, que se llama El 18º Brumario de Luis Bonaparte, él hace un elogio del capitalismo que yo creo que ningún capitalista lo ha hecho, centrado precisamente en esa creatividad. Mire cómo, por ejemplo, las estadísticas son una forma de recrear el mundo real, de recrearlo, o sea, forma parte como de esa virtualidad, de esa potencialización de la realidad que pone a todo el mundo a pensar, a disertar, o como decimos los países, a votar corriente. Ya estamos en las elecciones dentro de 2 años y la gente se emociona y los políticos sí que es cierto. Eso es tan emocionante, esa fase creativa, que todos los políticos contratan su propia firma encuestadora y la contrata nunca le va mal. Así es, así es. Bueno, se cumple este 7 de agosto del año 2024, se cumplen 2 años del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Voy a aprovechar los resultados de esta encuesta. Esta es una encuesta más para mostrarle, y le voy a pedir a José que la vaya buscando, 2 diapositivas que tienen que ver con el presidente Gustavo Petro, para darle la palabra a usted, José Ricardo Mejía Jaramillo. ¿Qué es lo que la gente piensa acerca de Gustavo Petro? ¿Le va bien? ¿No le va bien? ¿Qué es lo que piensa de su gobierno? ¿Va por buen camino? ¿No va por buen camino? Y entonces, con base en esto, que es el resultado de una encuesta, vamos a hablar con usted. Vamos a ver si ya tenemos ahí, José, la diapositiva. Una de las dos, la que le salga primero, tranquilo, José, en torno a ahí está, la calificación que le dan los encuestados a Gustavo Petro Urrego y su desempeño. Y estamos viendo que pues los porcentajes son pésimo,
32.6%. Malo, 33.3%. Bueno, 27.6%. Excelente, 3.9%. No sabe, no responde, el 2.6%. De acuerdo con su visión del país, José Ricardo, esto es que se ve tan pesimista, realmente tan malo y pesimista para la gestión del presidente Gustavo Petro en estos 2 años. ¿Usted la ve cercana a la realidad? Sí, Roger, o sea, yo pienso que casi todas las encuestas coinciden en que el presidente Gustavo Petro tiene una aceptación, una aprobación de aproximadamente el 30%. La que sacó Blue Radio y Caracol Televisión es como del 34%, o sea, ronda esos lares. Yo pienso que sí, que esa puede ser la percepción que tiene el país. Lo que pasa, Roger, es que una cosa es lo que pasa y otra cosa es la percepción que tiene la gente de lo que pasa. Y normalmente la percepción, las personas, la gran mayoría de las personas, se la hacen a través de los medios de comunicación. Y recuerde usted que el presidente, y eso yo pienso que es una de las cosas buenas que han pasado y de lo que tiene que ver con el cambio, porque por primera vez en la historia del país un presidente enfrenta a los medios de comunicación, los enfrenta poniéndolos en entredicho, diciéndoles que están trabajando al servicio de. Eso no había pasado en la historia. Siempre los medios de comunicación habían hecho un trabajo al unísono, en el mismo sentido del sector empresarial y de la clase política. Entonces, cuando un presidente que además por primera vez no es el representante de los intereses de la clase política tradicional ni del empresariado, sino al contrario, él se presenta como el vocero, como el líder de los desposeídos, de los desvalidos, de los trabajadores, de los sindicatos, de los grupos indígenas, de los grupos de las minorías. Entonces, es lógico que la lectura que haga, el estilo es otro. A mí que me parece, Roger, es que eso finalmente va a enriquecer mucho la democracia nuestra. A mí me parece que nosotros, mire, Roger, que si usted mira el continente, usted mira, por ejemplo, cómo en Chile y en Uruguay se alternan gobiernos de izquierda y de derecha sin ningún problema. Yo pienso que el paso de Gustavo Petro por la presidencia de Colombia va a permitir eso, es un avance en ese sentido. Todas esas señales que auguraban de que el país se iba a acabar, que Petro iba a arrasar con todo, sigue siendo lo mismo de la campaña, sigue siendo una amenaza. Petro va a hacer esto, Petro va a hacer aquello. Y si usted examina además de la mano de los académicos, por ejemplo, en materia económica, Petro no se ha metido para nada con eso. Y si Petro hubiera querido constituyente, pues hubiera arrancado con eso desde el principio. Pero usted ve a un presidente proponer un proceso constituyente para que se haga una constituyente en el próximo gobierno, pues. Entonces, uno no entiende el miedo generalizado, pero usted a través de los medios ve que se sigue metiendo miedo con eso. Yo creo que Petro terminará su gobierno en 2 años. Pienso también que no ha gobernado bien. Pienso que no ha gobernado bien como yo lo haría, pues. O sea, cuando uno dice esta persona no lo ha hecho bien, uno en el fondo lo que está diciendo es yo lo haría de otra manera. Me parece que estábamos acostumbrados a otros estilos de gobierno. Mire, Roger, el tema de la impuntualidad, y eso usted lo sabe. Usted conoce alcaldes, gobernadores, congresistas puntuales. Pero no tan impuntuales. No. Simplemente, no tan exageradamente puntuales. No, simplemente que
al único que le han concentrado la atención y la vigilancia sobre ese tema es a este. Y además de pronto este hombre ha faltado a eventos muy, o ha llegado tarde, o ha Sí, faltado a eventos muy importantes. sí, claro. Pero yo recuerdo que yo en el 2009 fui a un evento donde habían 700 alcaldes y el presidente no llegó y eso no fue noticia. Claro, no, Eso, pero la verdad es que si una persona es tan recurrente en la impuntualidad, pero no de minutos ni de cuartos de hora, sino de 2 horas y 3 horas y a veces ni asiste. Entonces, eso se la ganó. Por eso hay una expresión también muy de la percepción de la gente y es, le han dado muy duro. La oposición ha aprovechado al máximo para generar la peor imagen de un presidente que después de 200 años logra quitarles esa hegemonía a quienes venían precisamente ostentando poder, que son los de la derecha y centro derecha de este país. Entonces, la oposición se ha ido lanza en ristre y ha utilizado todos los medios posibles, entre ellos los medios de comunicación, por lo que usted precisamente plantea que es un presidente que esta razón tiene al señalar a unos medios de comunicación que parecen pagados, que parecen fletados para que precisamente ayuden con esa imagen negativa. A la postre, el resultado en la percepción de la gente cuando le preguntan es que ese presidente es malo. Pero no todo tiene que ser, o no todo es tan malo. El que alcance a ir más allá. Por ejemplo, vamos a ver otra diapositiva. A propósito de esto, si al país le va o no le va bien, si va por buen o por mal camino, pues mire, la percepción es esa, de un 74.3%, que es muy grande en la torta de mal camino. Por buen camino solamente el 20.1% y el 5.6% no sabe, no responde. Entonces, pues usted dice, no gobernaría como yo creo que debería gobernar. Pues a la mayoría de las personas le parece que así ha sido. Ahora se pregunta uno, ¿en qué? Es lo que yo no sé si concretamente la gente lo sabe. ¿Cómo debería realmente gobernar? Porque finalmente lo que sí es cierto es que el país no se ha acabado, como se dijo que se iba a acabar cuando la izquierda subió el poder hace 2 años. Roger, mire, que esa es otra manía o otro vicio que es muy recurrente. O sea, el presidente es bueno o es malo. El gobierno es bueno o es malo. No, el gobierno tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Los seres humanos no somos buenos enteramente ni malos enteramente. Las instituciones no son buenas o malas enteramente. Tienen fortalezas, tienen debilidades. Y yo pienso que en un sentido pedagógico se debería enseñar a la ciudadanía a evaluar las cosas de esa manera, con más serenidad. Yo, por ejemplo, lamento mucho, y ayer lo hablaba con un colega, que, por ejemplo, a William Ospina, que es a mi modo de ver, es un gran columnista, un gran escritor y un gran pensador de país, eh, la gente lo haya relegado, lo haya excluido. Ya, usted comparte artículos de William Ospina y le dicen, no, yo a ese tipo no lo quiero leer. O sea, porque no apoyo a Petro o porque apoyo pues a Rodolfo Hernández, pero uno cómo puede descalificar a una persona per secula seculorum. No, a mí me parece que eso es un gran analfabetismo académico y político. Una persona de esas incluso, como un columnista puede haber escrito una columna mala, pero de pronto escribe otras buenas. ¿Qué tal que todos los columnistas siempre escribieran columnas buenas? No, escriben buenas, regulares y malas. Uno siempre los lee con la esperanza de encontrar la buena. Entonces, eso pasa también en el análisis de las instituciones y de los gobiernos, Roger. Yo pienso que el país va por buen camino en materia agrícola, en materia de respeto de los derechos humanos. A mí, por ejemplo, me parece fascinante que un presidente le mande a la fuerza pública no obedecer cuando le ordenen apuntar las armas contra el pueblo. Es que venimos de episodios muy lamentables, de asesinatos
de asesinatos de ciudadanos del común a manos del ejército. O sea, ¿cuánto debe el Estado en indemnizaciones? ¿Por cuántos millones está demandado en indemnizaciones el Estado por asesinatos de la fuerza pública, por uso indebido de la fuerza o por errores judiciales? Mire, Roger, que ese es otro tema. El populismo punitivo. Entonces quieren arreglar todo con el derecho penal y siempre encuentran chivos expiatorios y hay presión sobre los jueces para que impongan medidas de aseguramiento y detienen a las personas y después las absuelven y después esas personas van y demandan al Estado. Ayer vi unas cifras absolutamente exorbitantes de los montos por los que está demandado el Estado colombiano por error judicial y por excesos de la fuerza pública. Entonces, cuando uno analiza punto por punto, a usted le dicen, por ejemplo, que el ministro de Defensa es muy malo, que tiene vuelto nada el país. Hombre, lo primero que habría que decir es que el país siempre está vuelto nada. Yo no recuerdo, yo solamente ese último periodo del gobierno de Santos, después de que se firma la paz, que cierran el hospital militar, donde los combates disminuyeron ostensiblemente, ese es el proceso, el espacio de tiempo más cercano pues a lo que uno podría considerar pacífico, pero de resto aquí siempre han estado pasando y pasando cosas. Entonces, cuando le dicen a uno eso al ministro de Defensa, entonces uno debería pensar, primero, que ese ministro de Defensa no fue nombrado para la guerra, sino para la paz. Y segundo, que uno de los nidos de corrupción más importantes que tenía el país eran los benditos fondos reservados del ejército, de la policía, y con ese señor están a buen recaudo. Entonces depende la lectura que usted haga y la profundidad con lo que la haga. Pero ese facilismo de si el gobierno es bueno o es malo, no, tiene cosas buenas y cosas malas. Yo, por ejemplo, lamento mucho que el tono del presidente, yo lo haría de otra manera. Yo creo, por ejemplo, que el presidente nunca ha hablado como el presidente, sino que sigue hablando como un líder opositor. Yo, por ejemplo, con los empresarios utilizaría un tono más persuasivo, más de decirles, ayúdenme a sacar esta gente de la pobreza, que si sacamos esta gente de la pobreza, usted va a tener mejores clientes en el futuro. O sea, pero son estilos. Este hombre es un combatiente, un peleador. A mí no me gusta que el tipo esté dedicado a cazar peleas en Twitter. Me parece que ese tiempo lo necesita para otras cosas. Me parece que debe ser mejor ejecutor. O sea, el tipo lleva 25, 30 años preparándose para ser presidente, entonces no debería decir que estamos aprendiendo. Pero este gobierno, como todos los gobiernos, tienen cosas buenas, regulares y malas. Doctor José Ricardo, buen día, cordial saludo. Dos aspectos que quiero que analice. Primero, 5 grandes reformas, podríamos catalogarlas 5: salud, educación, pensiones, trabajo. Bueno, pues digamos que esas 4, de esas solamente ha salido una, quedan 3 en el vilo y posiblemente no salgan. Y la otra es el tema de la corrupción. Hoy le indilgan al gobierno de Gustavo Petro el tema de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres. Digamos, ¿qué responsabilidad hay del gobierno frente a esas reformas que no se han dado? ¿Y qué responsabilidad hay del gobierno frente al tema de este escándalo de corrupción? A ver, primero sobre el tema de la corrupción, yo creo que el presidente se ha desmarcado muy bien. O sea, mire, por ejemplo, que con el caso del hijo y del hermano, el hombre le dice a un fiscal enemigo, pero enemigo, no de bolsillo, le dice, investigue a mi hijo y a mi hermano. Eso lo desmarcó absolutamente del tema y eso fue como un mensaje al país. Mi proyecto político está por encima de mis afectos. Que eso no lo habían hecho presidentes con sus familiares teniendo fiscales de bolsillo. Entonces, si usted valora eso en su integridad, es algo provechoso para el país. Lo mismo con el escándalo de la unidad de gestión de riesgo.
asume la responsabilidad política por el nombramiento de Olmedo. Eso tampoco como que se había visto. Los funcionarios salen, las investigaciones son respaldadas por el presidente. Yo diría que de pronto lo único que falta en este momento respecto a esa situación sería que el ministro de Hacienda se apartara. A mí me parece que el ministro de Hacienda se debe apartar. Sobre las reformas, es muy bueno pensar que es que las reformas, y eso puede ser una virtud más de ese gobierno de Petro, es que el Ejecutivo, el presidente no gobierna solo, gobierna a través del Congreso. Y él ha presentado reformas y ha ganado y ha perdido en el Congreso. Y no solo eso, sino que los temas sobre los que él pretende adelantar reformas son asuntos de gran importancia para el mundo empresarial. Entonces, el mundo empresarial está del otro lado. O sea, no es fácil, y menos con el estilo del presidente, que es un estilo beligerante. O sea, es que yo no puedo entender él por qué tiene un auditorio de 20 o 30 personas y ya empieza a insultar a los empresarios, ¿no? O sea, si el tipo utiliza un lenguaje más persuasivo, yo estoy seguro que el resultado sería mucho mejor para él y para el país. Pero todo esto en últimas, ¿qué logra José y Roger? Yo pienso que hacia el futuro fortalecer la democracia. Cuando Petro entregue su gobierno en 2 años, la gente va a decir, hombre, el tipo no se quedó, el dólar no se subió a 20.000 pesos, la economía se mantuvo. Usted mira que mal que bien la economía, las decisiones económicas del gobierno tienen el respaldo del Fondo Monetario, de la Banca Mundial. Se ha empeñado en respetar la regla fiscal, pero si usted escucha, dicen, no, es que él va a acabar con la regla fiscal. No, o sea, él se ha aplicado a cumplir. De hecho, es muy bueno hacer este ejercicio. Cuando los extremistas de derecha dicen que Petro va a acabar con el país, usted se pregunta, ¿qué están diciendo los extremistas de izquierda? Los extremistas de izquierda dicen que Petro es un acólito del imperialismo yanqui. Entonces, cuando a usted le tiran piedra de los dos extremos, es que usted va por buen camino. José Ricardo, buenos días. En el tema de la paz total, vemos que no hay como mucha, ¿cómo se puede llamar? Digamos, coherencia. No es la palabra, pero digamos que sí. Que se dice que el ELN dice una cosa, otro comandante de la mesa de negociación dice una cosa, el comandante dice otra cosa, y no hay coherencia, ahí sí vale, entre todas estas personas que forman, digamos, en el caso del ELN. Entonces ya entran en una cantidad de exigencias que no se sabe cómo se va a manejar ese tema y no vemos como una claridad en el tema de la paz total. Maritza, es que es muy mal manejado el tema. O sea, el propósito es muy bonito. ¿A quién no le gusta la paz total? A todo el mundo le gustaría la paz total. Pero, mire, yo tengo un blog en El Espectador. Yo escribí un escrito que se llama Si yo fuera una voz clara y serena en medio del ruido, donde le digo al presidente y a los empresarios qué haría yo, ¿cierto? Uno de los puntos que le digo al presidente es, hombre, muy bueno el propósito de la paz total, pero es que uno no puede negociar con tantas bandas al mismo tiempo, porque es que de todas formas son bandidos. Mire, por ejemplo, lo que pasó con el ELN. El ELN le había pedido a todos los gobiernos anteriores, le había pedido cese de hostilidades. Y cuando Petro llegó, eso fue como el 28 de diciembre del 22, le regaló el cese bilateral. ¿Y qué hicieron ellos? Nosotros no lo habíamos pedido. Dejando a un presidente bien intencionado como medio en ridículo, ¿no? Entonces, no, usted tiene que priorizar, que ese es otro de los problemas que tiene el presidente, no prioriza. Pero el propósito es muy importante. Ahora, tiene que ponerle orden a eso.
Yo hoy, por ejemplo, recibo con beneplácito la noticia de que van a negociar con el Clan del Golfo. Es que si es la organización criminal más fuerte que hay actualmente en el país, ¿usted cómo lo saca? Y además con la claridad que no va a ser una negociación política, sino de sometimiento. Pero mire, Maritza, una cosa bien importante. No solo es el presidente. A mí me parece que todo ese miedo que metieron con Petro desde campaña y que siguen metiendo, ha privado a la dirigencia política y a la dirigencia empresarial de aprovechar una oportunidad. Yo creo que Petro era una gran oportunidad, o es todavía una gran oportunidad para el país. Antes de las elecciones y después de las consultas del 22, Alejandro Gaviria, en una revista londinense, dijo algo como así, dice, Colombia es un país sentado sobre un gran polvorín de inconformidad social. Yo prefiero, dice Alejandro Gaviria, que ese polvorín se tramite por la vía institucional a través de un gobierno de Gustavo Petro y no de otra manera. Porque él ya había presenciado el tema del estallido social. Mire, tienen a Petro en la presidencia. Petro es el representante de todas esas minorías, de todos esos inconformes, de todos esos desvalidos. ¿Por qué el sector empresarial? Pues, ¿por qué no? Buena culpa tiene el presidente por su tono beligerante con ellos y hostil. Pero ellos deberían aprovechar el gobierno de Petro para hacer acuerdos, porque imagínense que termine el gobierno de Petro sin acuerdos. El gobierno que llegue va a ser muy vulnerable a estallidos sociales. Va a ser muy vulnerable. Miren lo que logró hacer Petro. Petro logra duplicar el precio de la gasolina. ¿Ustedes piensan que algún otro presidente hubiera podido hacer eso sin grandes revoluciones y sin grandes movimientos sociales? Entonces, yo pienso que el empresariado, principalmente el empresariado, debería aprovechar a Petro como una oportunidad y no como un adversario, porque yo pienso que hay lugar para eso. José Ricardo, hablemos un poco del tema Antioquia. Lo de las elecciones de octubre pasado fueron, digamos, un plebiscito contra Petro, y hoy, digamos, los alcaldes de Medellín y gobernador de Antioquia están haciendo su gobierno contra Petro. Analicemos un poco el fenómeno de Antioquia frente al tema Petro, que me parece muy interesante. ¿Cómo lo vería usted? Pues de todas formas, recuerda, José, que Antioquia y Medellín pues son mayoritariamente conservadores, y eso fue muy bien capitalizado por el alcalde y el gobernador elegidos. De hecho, al principio empezaron acusando al gobierno central de no estar cumpliendo con unos desembolsos prometidos, pero hasta donde entiendo con esos desembolsos se cumplió. Yo veo que siempre que los antioqueños estamos como lejos del poder, hablamos de federalismo y de Antioquia independiente, no sé. Yo particularmente no me siento parte de eso. O sea, yo me siento colombiano, yo quiero mucho mis raíces antioqueñas, pero yo no participo de ese regionalismo, de esa cosa, no. A mí me parece que los problemas hay que mirarlos como lo recomendaba Bertrand Russell. Bertrand Russell decía, le preguntaron a Bertrand Russell que le diera 2 consejos a las futuras generaciones. Y yo tomé ese consejo para mí. El consejo de Bertrand Russell es, analiza los hechos sin apasionamiento y actúa siempre con amor. Y desafortunadamente en el mundo de la política, en el mundo de los negocios, la gente actúa de una manera muy interesada. Y yo pienso que la plata es muy buena, pero no a cualquier precio. José Ricardo
Jaramillo. Mejía. ¿Aló? Mejía Jaramillo Ah, Rojas. Mejía Jaramillo. Sí, sí, sí. José Ricardo Mejía Jaramillo. Yo ponerme a completarle el nombre, porque hay algunos que dicen, momentico, yo también tengo mamá. Yo no estoy será de esos. Además es muy llamativo, ¿cierto? Y Sí, sí. hasta se enojan. Se enojan. He conocido gente que se han berriondado porque no le ponen el segundo apellido. Obviamente no voy a decir nombres. Me ponen a bobada, pues. Aunque a mí, cuando yo empecé a ser muy conocido por las redes, perdón, por los medios, estoy trabajando a dos cámaras hoy. Estoy trabajando a dos cámaras hoy, vean. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo empecé a serme conocido por los medios, a mí mis familiares por el lado de mi mamá me llamaban la atención. ¿Usted por qué se firma solamente con el BEN? Nosotros también existimos. Es claro, me tocó darles gusto también a los familiares de mi mamá. Bueno, bien, anécdotas al estilo de José Ricardo, me gustan tanto las anécdotas, aunque esas son muy elementales. José Ricardo Mejía Jaramillo. Entonces, ¿usted cree que de todas maneras, dice en una columna el abogado que me gusta mucho, Héctor Viveros, me encanta ese abogado, además porque en el medio en el que trabaja, que es Blue Radio, tiene desde el derecho la capacidad de poner a todos los periodistas que están casi que una tendencia, los pone en su lugar desde el punto de vista del derecho. Entonces, una columna en la que dice, el cambio empezó desde hace 2 años, como dice precisamente en este titular que nosotros planteamos. Hace 2 años hubo un cambio en la política, en la forma de hacer la política, en la forma en que quieres hacer la política y en los intereses que ya no son los mismos, porque fueron los intereses de 200 años atrás de un empresariado que estuvo siempre ahí en el poder y que la política manejaba intereses económicos y empresariales. Entonces, hubo un cambio, dice Héctor Riveros, que un cambio se ha dado. A algunos no les gusta, a otros les gusta, pero de hecho hay un cambio con todas las deficiencias que ha tenido, pero eso es indudable. Entonces, la gente, ¿cómo debería asumir en todo caso eso? Si el imaginario que se plantea a través de redes sociales y de medios de comunicación en general es que ese cambio es el peor que le ha pasado al país y que no puede volver hacia allá si de pronto se presenta la oportunidad en el año 2026, sino que hay que retornar a lo que venía siendo 200 años atrás. José Ricardo Mejía Jaramillo. Roger, mire, cuando se expidió la Constitución del 91, el maestro Jesús María Valle Jaramillo organizó en Colegas un foro. Participaron 3 abogados. El título de ese foro o la invitación a ese foro decía Avances y retrocesos de la Constitución del 91. Un abogado dijo que eso era lo peor que había pasado en la historia de Colombia, que esa Constitución iba a acabar con Colombia. El otro abogado dijo que lo mejor que le había pasado a Colombia era esa Constitución. O sea, que habíamos llegado al paraíso terrenal. Y a mí no se me olvida que el tercer expositor era Jesús María Valle y él dijo, yo me voy a aplicar a la invitación. Aquí se habla de avances y retrocesos de la Constitución del 91. Voy a decir a mi manera de ver cuáles son los avances y cuáles son los retrocesos. Yo pienso que los análisis deberían ser así. Yo estoy seguro que Petro ha gobernado muy mal. Sus maneras no son las maneras a las que estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a un estilo muy formal, muy respetuoso de las formas. Él no respeta esas formas que respetaban los gobiernos anteriores. Y en mi sentir, eso le hace mucho daño a la gobernabilidad, porque él podría tener mejores relaciones con el empresariado, que es crucial para las reformas que él pretende liderar. Pero insisto,
el empresariado también debería pensar en Petro como un interlocutor muy importante desde la presidencia para avanzar en reformas que ellos mismos saben que el país necesita. Mejía Jaramillo. Papá, aquí, perdonado, es que estoy aprovechando una coyuntura, que es que se me fue internet, utilicé el celular y volvió a internet, entonces se me presenta la oportunidad de jugar a dos cámaras, y como yo soy chiflado con la televisión, usted sabe muy bien, estoy ensayando y creo que se ve muy bien. Vamos a seguir haciéndolo. En fin, a propósito de esto, estos ensayos, hay cosas que por la coyuntura de este gobierno, José Ricardo Mejía, que pueden ser asumidas como esto que estoy contando yo como ejemplo, un ensayo, ensayos que deban quedarse en la forma de gobernar un país como Colombia. Ensayos no, con su estilo, con sus maneras. Yo, por ejemplo, pienso que también estamos cerca de tener una mujer en la presidencia. Entonces, ya tendremos que acostumbrarnos a ese otro estilo, a un estilo femenino, que ya es bien merecido que tengamos una mujer en la presidencia, Roger. Y lo que estuvimos presentando hoy desde un principio, que fue la encuesta de Guarumo Ecoanalítica para la revista Semana, hay muchas mujeres ahí jugando y están entre las que más posibilidades tienen, de acuerdo con este primer avance. Ojo que todavía faltan 2 años, y lo que quedó claro en el análisis que hicimos Maritza, Javier y yo hoy es que la mayoría son desconocidos. El gran porcentaje de desconocimiento es tremendo, aunque nos extrañó que personas como Germán Vargas Lleras apareciera con unos muy bajitos porcentajes de favorabilidad, a pesar del conocimiento. En fin, están Vicky Dávila, imagínense usted, con un buen porcentaje, no el máximo, pero digamos, entre lo que se calcula, ahí estamos viendo precisamente una de las esta tiene que ver con la favorabilidad. Claudia López, vean a Vicky Dávila en tercer lugar. María Fernanda Cabal está también en este bloque, y Francia Márquez, que pues ahorita hacíamos el análisis y decíamos que tiene un porcentaje de favorabilidad muy grande, del 56.1%. No obstante, aparece entre las mujeres, y usted dice que sería el tiempo de las mujeres, enfrentándose a Claudia López, muy reconocida, Vicky Dávila, pues reconocidísima toda la vida por su tribuna periodística y ahora con su postura muy claramente definida en la derecha y en contra de este gobierno. Ahí está Francia Márquez y María Fernanda Cabal. Y para adelante están Paloma Valencia y otras mujeres. Entonces, esto podría ser una posibilidad. Ahí estamos viendo a Paloma Valencia muy abajo, extrañamente. Elsa Noguera, quien fue alcaldesa de Barranquilla y gobernadora de Atlántico. Pero mire, por ejemplo, María José Pizarro está también ahí en este paquete de mujeres. Entonces vemos cómo es posible que las mujeres se peleen esa primera dignidad de nuestra República unitaria y centralista. José Ricardo Mejía Jaramillo. Roger, ¿no aparece por ahí Susana Muhammad? No, señor, no está Susana Muhammad. Aparece Verónica Alcocer, miren, la esposa del presidente de la República, y ya, deje de contar, esta es la última diapositiva con las mujeres. Y le vamos a mostrar de una vez, ya que esto está interesado, ¿por quién votaría? Vamos a verla, José, por favor, las diapositivas de por quién votaría, cuál es la posición de las mujeres. Y bueno, y también aprovechamos, como estamos hablando de un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, cuál es la ubicación en el ranking de esas mujeres. Vamos a hacer ese cruce, esas mujeres progresistas, con este ensayo que hizo el país en las elecciones del año 2022. Bueno, mírenlo ahí.
Posible candidato, esta sí es la primera. Esta no es la primera, pero bueno. Esta Paloma Valencia, no, está muy bajita, no. Muéstrame la de por quién votaría en las que están arriba de esta de Paloma Valencia, otras mujeres. Sin embargo, pues vayan viendo los que hay. Paloma Valencia con un 1.4% de total. Ahí no hay más mujeres en esta diapositiva. ¿Qué más? Bueno, está como lento esto, entonces nos enredamos. Aquí está la primera, miren, Vicky Dávila es la mujer candidata, ni candidata, ni aspirante, ni precandidata. Estos son los nombres que pone, de acuerdo con su leal saber y entender, la empresa encuestadora Guarumo. Vicky Dávila aparece punteando aquí en Antioquia, para que usted vea, con un 12.2%, a nivel nacional con el 9.6%. Claudia López, véala usted con un tercer lugar, 5.8% en Antioquia, 7.1% en el país. María Fernanda Cabal, en Antioquia con un 5.6%, en el país con el 4.4%. Y María José Pizarro, en Antioquia con un 4.3%, en el país con un 4.2%. Vicky Dávila, Claudia López, María Fernanda Cabal y María José Pizarro. En esta primera diapositiva que habla de por quién votaría usted. Está viendo usted posibilidades grandes. Ahí José Ricardo, y vean a Francia Márquez, sigue también en esta diapositiva arriba con 1.7% de votación en Antioquia, ciudad, departamento y ciudad conservadores eminentemente, un 3% total. Elsa Noguera, 1.7% en Antioquia, 3% en el total. Y ahí están las mujeres. Bien, comentario, José Ricardo Mejía Jaramillo. Roger, ¿y no aparece doña Mabel? Porque no se ha animado, pero si se animara le iría muy bien. Doña Mabel, hombre, sería una gran candidata, por lo menos a la alcaldía de Medellín. Así es, o a la gobernación de Antioquia, porque le estuvieron empujando hasta por ver a que la persiguen tanto, porque es una mujer que podría ser una muy importante rival. Pero bueno, ella dice no, para meternos en enredos. Bueno, José Ricardo, comentario. No, Roger, o sea, el comentario final yo creo que sería el siguiente, Roger. Ve, hay una parte en Memorias de Adriano, de Margaret Yourcenar, donde Adriano, que le está escribiendo a Marco Antonio, le está escribiendo una carta, le dice lo siguiente: yo soy un libertino y tú eres una zeta, y sin embargo he decidido dejarte el trono. Está muy bien que las distintas formas de pensar se alternen en el gobierno del mundo. Yo pienso que a la conclusión que debemos llegar no hoy, sino que espero que dentro de 2 años, cuando Petro entregue la presidencia, es que se pueden alternar esas distintas formas de ver el mundo sin que eso signifique mayores traumatismos para la vida de los ciudadanos. A mí me parece que el presidente le está apostando a temas muy importantes, como ese de la paz total. Eso es un tema importantísimo, del respeto de los derechos humanos, del desarrollo de la agricultura, del turismo, de que la economía va, que la economía no ha sido tocada, que la economía no ha sido lesionada, salvo por declaraciones imprudentes. Eso afecta y que la sensibilidad de la bolsa. Pero en general, el cataclismo que anunciaban con el gobierno de Gustavo Petro era y sigue siendo más ficción que realidad, Roger. Muy bien. José Ricardo Mejía Jaramillo, quien además de abogado, pues buenísimo abogado, el gerente de Defensas BAME, es un excelente analista político. Mil gracias por estar con nosotros, José Ricardo Mejía Jaramillo, por habernos dedicado este buen lapso en su vida tan ocupada. Muchas gracias. Roger, muchas gracias a usted por la invitación. Le mando un abrazo, saludos a doña Mabel y un feliz día para todos. Un feliz día, José Ricardo Mejía Jaramillo.